Bueno, tenemos aquí a Julián Quirós, al director de ABC, tenemos a Irene González, que ha cambiado del amarillo que llevó la última vez al rosa. Buenos días, Federico. ¿Esto no es homenaje a Barbie o sí? No, es al revés. Es igual que el amarillo era arrebatárselo a los independentistas, el rosa es arrebatárselo a Barbie, ¿no? Lo que llevó Cayetana Exacto, en la época de oro del PP catalán, que se presentó con un jersey amarillo pollito en la TV3 y la miraban horrorizada. Y dice, entonces le hablo en catalán, y dice, no, en español, que es la lengua de la mayoría. Sí. Pues esto es un poco así, ¿no? Que no se lo apropien. Pues sí. Bueno, en el primer golpe, en la primera impresión, es fundamental. Bueno, vamos a Cres. Bueno, nos vamos a ir, si te parece, Federico, a Telefónica. Telefónica, hombre, vamos a ver a dónde llegamos si llamamos a Telefónica. A Telefónica, y vamos a hablar en concreto de las energías renovadas, ¿no? Las energías con las que llegamos en el mes de septiembre. Cogemos la factura, sí, vamos a ver, de aquí podemos ahorrar, de aquí también, de aquí también. Sí. Bueno, pues de la factura del teléfono también podemos ahorrar, claro que sí, porque además estamos tranquilos con O2, que es la compañía con esa fibra y móvil que podemos ahorrar, con la fibra simétrica de 300 megas y el móvil con tecnología 5G por 35 euros. De O2 no tendrás que preocuparte. Hay un precio final, no hay sorpresas y la factura no incluye permanencia. También te permitirá olvidarte de qué compañía eres. Así que vamos a informarnos en o2online.es o en el 1551. Bueno, hoy estamos ante el día, como decía Gistau, el día de los humilleres, porque van todos el día de la inauguración del año judicial, como van todos con la palante y un montón de cosas que cuelgan por allí, bastante grotescas, porque al rey le queda bien todo. Son 2 metros de maniquí, pero claro, tú ves a un tío que es como una aceituna rellena, modelo IZ, tú le colocas ahí un collar y luego con una especie de medalla y tal, y no sabes si es una vieira para probar un caldo de albariño, no sé, en fin, penoso. Pero hoy ya cuenta La Razón que está hecho el acuerdo de Cocomocho, que lo único que fue Yolanda es para firmarlo, lo cual significa que el acuerdo sea con falta de ortografía. Pero ese no es el problema. Quiere ratificarse antes del 26 de septiembre. Exactamente. Es llamativa, que es la fecha lógicamente prevista para la investidura de Feijóo. Es cierto que la información que publica La Razón se publica justo unas horas después de que la propia Yolanda Díaz hiciese unas declaraciones en donde manifestó, la hemos escuchado a las 7 de la mañana, que después de reunirse con Puigdemont está convencida de que va a haber un acuerdo de gobierno. Esto lo dice Yolanda y La Razón publica que el acuerdo, según dice Puigdemont, está cerrado. Bueno, pero el acuerdo es la amnistía. Sí, vamos. Entonces, claro, una amnistía es ilegal en España, una amnistía, un indulto general, y hay que recordar que tanto Campo como su pareja, a la que han echado de las Cortes, y ahora se ve que la han echado para poner a Barmengol, porque es que molestaba, o sea, mira que es nacionalista catalana, pero no lo suficiente. Tiene menos frenos Armengol, ¿no? Para facilitar... Bueno, no tiene ninguno. Es más bruta que un arao, no sabe de lo que habla. La otra por lo menos tiene una carrera, como Dios manda. No, Irene. Es que esto que dice La Razón, que yo no dudo que el acuerdo ya esté hecho y que la amnistía, el hecho de que sea ilegal, no es ningún tipo de obstáculo para que eso se lleve a cabo, pero sería más cruel por parte de Pedro Sánchez no hacerlo público hasta el día después, por así decirlo, de la sesión de no investidura de Feijóo, porque como él además está empeñado en seguir dándole la mano al PSOE, diciendo expresiones como el encaje territorial, es que es una forma de que, bueno, yo estoy haciendo algo que sí, a ti te parece mal el 100%, pero no en un porcentaje o lo que sea. En cambio, si ya va a una sesión de investidura, que sería de censura, porque ese acuerdo ya ha sido oficializado, por así decirlo, eso sería lo mejor que le podría pasar a Feijóo, porque podría empezar ya la oposición y todo lo que necesitamos oponernos ante la liquidación de lo poco ya que queda del Estado de la Nación. Entonces, no sé si eso lo anunciarán antes, pero por crueldad sanchista... Por así decirlo. Precisamente yo creo que ahí se equivoca, pero típica crueldad sanchista, siempre acelerado, hacerlo antes. Porque lo que más le ha fastidiado, y hay gente que sigue sin entenderlo, por ejemplo, hoy Arcadi,
Lo que más le ha jorobado a Sánchez es que le encargue formar gobierno a Feijóo diciendo que ha ganado las elecciones. Y esa es una cuestión que se olvida cuando se habla de Feijóo. Y otra historia que se olvida a menudo, el caso Rivera. O sea, el votante en España, el votante de derechas, que votaba a Ciudadanos, como se ha visto que era de votante de derechas, no perdonó que no le ofreciera al PSOE formar gobierno, aunque lo hubiera rechazado. Y aunque tenía razón en la crítica que hizo de la banda de Sánchez, en la habitación del pánico y tal, eso es una de las razones de la destrucción de Ciudadanos, fue que la gente no le perdonó. Yo reconozco que es un atavismo, pero que existe. Y en el PP, sí están preocupados, es decir, insisten, yo creo que en exceso, en este caso. Luego por la tarde matizaron lo del encaje y todas estas historias. Pero en el caso que yo estoy totalmente de acuerdo, en esa época de Ciudadanos, y una cosa que no le perdonaba Albert Rivera, de no haber, fíjate, yo que diga, intenta un gobierno con el Partido Socialista, era porque en vez de estar tú de vicepresidente, va a estar Pablo Iglesias de vicepresidente, ¿no? Si tú no lo intentas. En cambio, la situación ahora es como, oye, pues sí, lo puedes intentar, pero no desvirtuando esto, y ya lo has hecho, le has dado la mano muchas veces. Sí, pero para la opinión pública, para que cale, porque lo que nos viene encima son una legislatura terrible, a cara de perro, y a mí no me gusta la fórmula, siempre discuto con Luis Herrero por lo mismo, eso de cargarse de razón, pero hay una parte importante del electorado de la derecha que le gusta cargarse de razón, porque en el fondo sigue pensando que hay una izquierda que podría ser buena. Esta no, pero podría ser buena. Bueno, la que ha cogido lo de Felipe González con simpatía. Sí, claro, que el problema es que Felipe González está hablando y no tiene ni eco, ¿no? Felipe o Jáuregui y tal, ya no hay nadie en la izquierda que esté ahí pendiente de escucharle. Pero sí en la derecha, ¿has visto? Sí, en la derecha sí, porque, hombre, hay que reconocer que aquello que se dice es algo razonablemente aceptable, claro. Discursivamente aceptable. Ya nos gustaría que hubiera una izquierda así, ¿no? Lo de Puigdemont del otro día, que ya se ha dicho por activa y por pasiva, pero ahora cuando venía en el coche y te estaba oyendo de la entrevista que mantenías, de repente me ha venido la imagen y digo, hombre, si es Pablo Escobar imponiendo sus condiciones al Estado colombiano. Totalmente. Para matar. Se me ha ocurrido hace 15 minutos con el si es Pablo Escobar. Los extraditables, con el extraditable que es van a ser las condiciones para señor. Que haya la paz, para que vuelva la paz al país. Sí, señor. Los narcoterroristas. Exactamente lo mismo. La imagen novelesca, si se quiere, cinematográfica, es esa. A ver, que Sánchez es capaz de acordar, por supuesto, no tenemos ninguna duda. Que Sánchez tiene equipos trabajando en cerrarlo, ninguna duda. Yo no sé de todas formas si es, no voy a decir que un señuelo, pero que esté trabajando con todas las posibilidades a la vista, porque me llama la atención el interés de Moncloa en contarnos a todos, incluido a la ABC, que bueno, esto no es tan grave, que esto es asumible, o sea, están transmitiendo... Y como decimos, si no estuvieran seguros. Bueno, esto se puede hablar. Es una forma de preparar a la opinión pública hacia el acuerdo. Y si sale bien, y saldrá, y desde luego hoy en la apertura del Poder Judicial no creo que haya ninguna señales de protesta ni de alarma ante, digamos, la neutralización del Poder Judicial, de la autonomía del Poder Judicial en España, que es una de las condiciones que ha reclamado este hombre. Públicamente. Pero yo no descarto que en algún momento quiera hacer una jugada distinta si le conviene más, no lo sé. Porque lo cierto es que aunque creamos que puede hacer esto, y presuponemos que lo va a hacer, es que las condiciones son de una gravedad que no se dan en la historia de España, que tendría que haberse, en el año 80, haber salido 10 generales ante los micrófonos para decir, estamos haciendo un planteamiento contra la Constitución, contra el Parlamento y contra los españoles, exactamente lo mismo. Y además te dice que lo hagas ya y que lo hagas en un tiempo récord. Ya sé que se puede hacer y que lamentablemente una parte importante de los españoles ha decidido que esto no es tan relevante. Sí, pero hay otra parte igualmente importante que dice que no. Me cuesta creer que eso pueda pasar adelante sin un gran cataclismo. Déjame decir una cosa, Julián. Solo hay dos posibilidades. O un gobierno... bueno, hay tres. Un gobierno de Feijóo, un gobierno de Sánchez o repetición de elecciones. Yo creo que, aunque lo diga la razón, yo creo que el acuerdo no está hecho. Por una razón, porque el propio Cocomocho lo que dijo es para empezar a hablar. Claro. Y por otra razón, en un año hay elecciones en Cataluña. O sea, el acuerdo de Esquerra con Sánchez ha sido letal
para Esquerra. Es el partido político de toda España que más votos ha perdido, siendo un partido pequeño, 600.000 votos. El siguiente, el PNV. Es decir, que los acuerdos con Sánchez para el separatismo catalán han sido letales. Nunca ha habido menos votos separatistas en Cataluña abiertamente que ahora. Y hay una parte de Junts que dice no vamos a investir a Sánchez porque si lo investimos nos pasa lo mismo que a la todavía izquierda. Más fácil presidente de la Generalitat, ¿no? Cualquier variante de lo mismo. Y sobre todo porque hay elecciones. Claro, sí. Pero yo veo una diferencia en esto entre Junts y Esquerra. Porque dentro de lo que es la mentalidad independentista y demás, Esquerra es un partido de izquierdas para ellos, Junts es un partido no tanto de izquierdas, entonces el PSOE, el PSC, sí que absorbe voto de Esquerra dentro de que posibilita nuestra hoja de ruta y no estoy votando a la derecha asquerosa de Junts dentro de lo que es la mentalidad del votante de la Esquerra. Entonces yo creo que no habría, en mi opinión, tanto trasvase de votos del votante de Junts al PSOE como si lo ha habido de Esquerra al PSC. No, pero me refiero a que el PSC se convierte en un poder tan enorme en términos demográficos que no puede, exacto. Y ahí hay una cuestión añadida. ¿Por qué, avalando lo que dices, al primero que le ofrece en las mismas condiciones la mesa del Congreso es a Feijóo, no es a Sánchez? O sea, Puigdemont cree, como cree cualquier separatista medianamente sensato, que si la derecha se planta, que es tan poderosa al menos como la izquierda, que tiene todo el poder territorial que ha ganado en las elecciones municipales y autonómicas, con 4 años por delante además para ejercerlo, coordinarlo y plantarlo. Que tiene que ser, esto es como la guerra de Vietnam, tuvieron que, al final, el Partido Republicano es el que tuvo que rendirse en Vietnam. Los demócratas no se podían rendir. El separatista catalán siempre te dice, y el otro día, en el discurso, Cocomocho lo dijo, tiene que ser el Parlamento, todo el Parlamento, el que lo acepte. Porque medio Parlamento no te sirve, porque dentro de 2 años hay elecciones, cambia la cosa, ¿y de qué te ha servido la amnistía? Los vaivenes son muy grandes. Fíjate que no se ha estudiado lo suficiente. Hemos dicho que ha habido mucho trasvase de voto útil de Esquerra a Sánchez. Evidentemente, el voto útil, el 23J, votos. Fue a Sánchez, no a Feijóo, desde la derecha. La victoria que no es victoria, el salvamento, los 4 escaños son los votos en Cataluña. Hay datos estudiándose de cuánta gente que votó a Trias, a Junts, en las municipales, ha votado al PSC en las generales. Mucha gente de los barrios altos de Barcelona, aquellos que votaban siempre Convergencia, la burguesía y tal, lo han señalado como su gran valedor. Yo creo que el problema, yo sí veo a Por eso preocupa en un sector, Exacto. y por eso está dividido Junts, porque en la alcaldía de Cataluña, de Barcelona, que es media Cataluña para ellos, el pal de Paller, que decía Pujol, dice, no, es que ya hemos visto que nuestro voto, aunque venga de la derecha de Pujol, se ha ido al PSC. Pero ¿dónde está el problema aquí? Yo sí veo que a Puigdemont le pudiera gustar potencialmente algún tipo de entendimiento con el PP, porque lo considera la verdadera España. Los otros son tal, pero mi enemigo, el pacto con el gran enemigo es con el PP. Y podría entrar en ese juego. ¿Podría o no podría entrar? Podría entrar. El problema es que no puede entrar es el PP. No, eso es evidente. El PP no ha entrado. Y no ha entrado. Es lo que no ha entendido Feijóo estas semanas. Sí, pero yo lo que no pasa puede es que darle nada. Pero si él no le dio la mesa del Congreso. Imaginaos lo que hubiera pasado si Feijóo acepta la mesa del Congreso diciendo que está hablando, se hace con la mesa del Congreso y se crea una situación de crisis tremenda. El problema es que, como de costumbre, la derecha no se sabe explicar ante sus bases. Y se lía absurdamente, pero si has hecho lo más difícil, que es rechazar el poder en el Parlamento, en la mesa del Congreso, cuando te lo han ofrecido a ti antes que al otro. Chico, pues quédate ahí. No, luego llegan, le ponen la cachofa y siguen hablando. Y en la segunda frase se pierden. Hay una cosa el tema que dices,
que el acuerdo no está del todo cerrado. Es que yo no termino de ver imposible una repetición electoral cercana por un motivo. Sería a final de enero. Efectivamente, por un motivo. Esta larga lista que se dice que es inasumible por parte, ¿no?, de la que está planteando Puigdemont, es que esto ya lo hemos vivido con Pablo Iglesias y Sánchez. Al principio era inasumible, yo no podía dormir si pactaba con él, me voy a unas segundas elecciones, se ve que es imposible otro tipo de coalición y en 24 horas tengo un acuerdo, en vez de con los 10 puntos que haya dicho Puigdemont, pues a lo mejor con los 4 que son los que realmente él quiere. Él quiere todo. Sí, pero que quiero decir que unas segundas elecciones que hagan que la opinión pública que trague un poco el otro y entonces se ve, es que esto lo hemos visto con Pablo Iglesias. Hay un dato que chirría en la información de La Razón y que alguien debería explicar, que es la propia información que le da Yolanda Díaz a Puigdemont en su reunión cuando ella le dice, según esta información, que va en nombre de Sánchez. Hay que recordar que tanto Yolanda Díaz desde Sumar como la propia Moncloa dijeron o explicaron después de la reunión que en Moncloa no se sabía, que se conoció la noche anterior por WhatsApp, y fíjate, y me lo creo. O sea, claro, Yolanda, que es muy mala. Yolanda es así, entonces, es muy mala. Entonces, ¿a quién nos creemos aquí? A Puigdemont, que está diciendo que Yolanda acude y dice que va en nombre de Sánchez y que forma parte de esa coreografía de la que hablaba ayer, por cierto, La Vanguardia, que decía que esto era un baile y que el primer paso lo había dado Yolanda acudiendo. A Moncloa diciendo que se enteraron horas antes de ese encuentro. Una cosa no quita la otra. Pudieron enterarse y luego esta que tiene más cara que nariz, bueno, por eso tienes esa nariz que tienes, no acaba la cara nunca, dice, no, vengo en nombre de Sánchez, al que le ha dicho que se reunían la noche anterior. Y en el fondo viene en el nombre de Sánchez. Cuando una vicepresidenta... Es vicepresidenta. Te has reunido ahí y Sánchez no hace nada a continuación, es una mensajera del gobierno. Lo haya hecho por iniciativa propia, se haya colado o haya hecho un... Y luego otro dato. Perdona, una cosa, antes citaba Irene, Pablo Iglesias. Cada iniciativa que tomaba Pablo Iglesias acababa asumiéndola Sánchez. Porque él tiene la idea de que los comunistas son intocables. Él es un jeta, él es peor que los comunistas. Porque al menos los comunistas son comunistas. Este es un sinvergüenza que puede ser comunista, fascista, lo que sea menester. Pero con Pablo Iglesias, cuando va a negociar los presupuestos a la cárcel de Jonas, que se va a hablar con Junqueras, que está en la cárcel, es una iniciativa de Pablo Iglesias. Porque entonces Yolanda era la niña bonita de pero Pablo Iglesias cada vez que habla miente, porque ayer en la radio catalana ya se preocupó y lo dijo además claramente de decir o de extender el bulo de que la derecha mediática, como él dice, ya estaba empezando la campaña contra Feijóo, y te mencionaba a ti, Federico, programa y a esta radio para saber lo que pensaba Felipe González y yo. O sea, ahora, dicho lo cual, después de decir eso, que demuestra que no nos sigue... Bueno, lo dice en Cataluña. Además. Bueno, es igual. Pero es que se le rompió el canal Red. O sea, la Virgen del Tremedal, que al final favorece a España contra los franceses. Cuenta fuerte, la se le hundió. El canal Red empezaron a entrar mensajes, esto no va, esto no funciona, no hay sonido, no sé tal. Hizo crack y se le rompió. Si es que le va muy mal, cada vez que me ataca le sienta muy mal. No trates de que nos dé pena, porque no le vamos a enviar el Colacel. El Colacel no se lo vamos a enviar a Pablo Iglesias. Así que... A mí la que me da pena es Ángeles Barceló, que la podían hacer entrenadora de la selección. Pues tampoco le vamos a enviar el Colacel. No. Así que ya estás buscando... Bueno, a Carlitos Alcaraz, mira, que sigue triunfando, si te parece. Es un clásico, pero claro, es que a nosotros nos encanta. Y el otro día, Fernando Alonso, aunque como dice Lucía Prieto, que es la que tanto sabe de esto y de todo, y sobre todo de automóviles, dice, es un psicópata. Porque el otro día dice, ¿usted por qué es del Madrid? Dice, porque gana. Claro, pues Carlos Alcaraz es madridista acérrimo, dice, ¿por qué? Porque gana. Porque gana, claro. Porque gana. Dice luego, vamos. Que esto de competir lo que mola es ganar. Claro, no hay ninguna duda. Lo comentaba Lucía ayer, y Carlos Sainz técnicamente debe ser, dices, buenísimo, pero es demasiado educado. Bueno, hace falta un criminal para ganar. El otro día Carlos Sainz salió detrás de 3 delincuentes que le robaron un reloj, les redujo, les pilló, o sea que a lo mejor está por despertar.
Bueno, pero eso hay que ser criminal en la pista. En la pista. En la pista, y eso no es fácil, ¿eh? Vamos a enviar un Rolex delante del coche. Exactamente. a Carlitos Alcaraz el A Colacel, Carlitos el Colacel. Buenos días. Cuando iniciamos las rutinas tras el verano es importante que la salud esté en un lugar privilegiado, que mimemos el cuerpo, que lo escuchemos y a veces la piel, las uñas, el pelo nos dan pistas de lo que ocurre en nuestro interior, de la pérdida de colágeno, de un prematuro y rápido avance de los radicales libres. Por eso es el mejor momento para suplementar con Colacel Antiox de Mundo Natural, que nos aporta péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C que contribuye a la producción endógena del colágeno. El resultado, lucimos más jóvenes al frenar el estrés oxidativo. Es tan potente que con un solo sobre no sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos. Llamen al teléfono 914460000, pregunten a su farmacéutico o dietista o en la web www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Bueno, vamos a ver, Naya. Venga, que empezamos temporada, volvemos a los... escolar, te veo súper Efectivamente, sí, volvemos a los hábitos, quizás también a las rutinas deportivas, Sí. no sé, running, un poquito de fitness, lo Sí. que sea. En el Corte Inglés, hasta el 17 de septiembre, 30% de bonificación en textil y calzado en marcas favoritas de deportes, Nike, Adidas, Under Armour, Puma y muchísimas más, solo en el departamento de deportes del Corte Inglés, en la tienda, en la web y en la aplicación. Pues me parece fantástico. Hacemos una pausita y Sí, hoy me ha seguimos. sorprendido, fíjate, Daniel Gascón en el diario El País hablando y criticando, ¿no?, la nueva normativa del Congreso de los Diputados, por lo cual se va a convertir en una especie Bueno, de es una gallinero. bofetada a Sí, España sí. y al español. Y antes lo he explicado, más que nada, porque hay mucha gente joven que no sabe nada, no les explican nada. O sea, España es un país que tiene una lengua común. La riqueza no es tener muchas lenguas, es tener una lengua común. Efectivamente. Lo que es un tesoro es tener una lengua común, no tener 27.000 lenguas y 14 dialectos. Solamente un imbécil analfabeto puede decir que es una riqueza tener Bueno, es un muchas ataque. lenguas y no tener una lengua común. ¿Qué es lengua común? Desde hace medio milenio. Sí, y lo que tienen que hacer todos los diputados que queden en ese hemiciclo y que quieran defender a España es hacer el mayor activismo contra todo, el mayor boicot, protesta, lo que sea, todo, y estar constantemente, porque eso no se puede normalizar. No se puede normalizar. Que es armar follón, sí, que es incómodo porque te dicen no sé qué, pero es que hay que ser incómodo porque esto es la destrucción absoluta de que haya un mínimo reducto, ya no de respeto a la nación, sino de que yo tengo derecho a estar escuchando qué sucede dentro de la soberanía nacional y donde se deciden las leyes sin yo tener que ponerme pinganillo. Entonces, todo lo que tienen que hacer los diputados es un activismo brutal y frontal y armarla constantemente y no permitir que esto se normalice, porque lo que sí que hemos visto es que esta gente, en el momento en el que les muestras un poco de frontal, pues oye, esto no se puede permitir, no se puede sencillamente un día de protesta decir que me parece mal, Sí, pero- no, hay que impedirlo, No, pero bueno, puedes con el- abofetear al que lleve pinganillo, No, pero no, va a ser pero un poco pues complicado. pues hay que buscar fórmulas. No, de también activismo podría para salir, esto. por ejemplo, fuera del marco, digamos, parlamentario, podría salir la RAE, los académicos de la Esto, lengua, a pero si no protestar, han salido a porque defender la esto enseñanza en es español un en su ataque vida. frontal al idioma común de todos, al español El también. derecho yo a O sea, enterarme de lo que se ya está lo sé, decidiendo. La Sí, RAE dale, no ha España. Ya defendido lo sé. la enseñanza en Sí. español en toda España Ya lo en sé. su asquerosa vida. Ya lo sé, pero la por eso RAE es digo un que reducto de creo gente que va grande, más chula, allá del y marco es, parlamentario. Creo que esto va más allá de lo que suceda en el Congreso de los Afecta a mí. Diputados. Esto nos afecta a No, todos. es hacer una representación, en el fondo, porque claro, si, desde una perspectiva no solo histórica o legitimista, tal, culturalmente, sino funcional, es absurdo.
funcional, Sí. No, pero, por eso mismo pero lo la quieren ficción, la representación de que en el fondo a Madrid se viene desde diferentes naciones Sí, claro. que deciden más o menos entenderse, eso es lo que se busca. Ya, pero a mí lo que yo que la digo- opinión pública se fije la idea de que efectivamente esto que creíamos que era Claro, España, que, que no es así, por que eso- realmente Por eso es Por eso lo que hay que- plurinacional. claro, Por eso lo que hay que fijar es precisamente lo contrario, la realidad. Recordar que la realidad es que si en el Congreso de los Diputados, donde se están decidiendo leyes que yo tengo que cumplir, yo no tengo que estar con un pinganillo ni estar leyendo nada de nada, se tienen que defender mis derechos. Igual que ellos están haciendo una representación de ficción de una España multinacional, Sí. multinivel, que decía Sánchez y todo eso, es que la realidad de España es otra. Y entonces a lo mejor hay que hacer un relato para recordar la realidad de España, que es el español y que es la lengua común. Y por eso los diputados sé que puede ser incómodo y que puede ser Sí, cansado, pero que tienes lo hagan, darle, lo hagan. Me parece bien, pero tienes que dar la fórmula. Exacto. Como decía, hay que buscarlo, decía hay que siempre hacerlo. Balbín, decía, decid cómo, que Sí, era eso como es. decía el catecismo, decía, hay que buscar la virtud y tal. Niño, decid cómo. Bueno, quiero decir que no es fácil todos los días. Pero hay una cuestión además que es letal, que es el ridículo. O sea, cuando un representante se pone a hacer el canelo, es que yo tengo ganas de ver a Pachi López con el pinganillo. O sea, es una mamarrachada monumental. A Pachi y a O sea, todos, a Federico, Pachi, y a bueno, y a todos. No, hombre, el PP ya ha dicho que no, que ellos van a hablar español y Vox igual. Es decir, que la mitad del Parlamento Sí, pero no va a llevar no, pinganillo. Pero si tú No, tienes, no, yo me pero niego, si tú yo- tienes un ponente, de un representante de la Esquerra que sube a la tril a hacer una exposición y tú no conoces No, o no no, sabes es o que no me entiendes niego. catalán, Pero ahí es el Por gesto eso- que decía eso Irene, es. por ejemplo, Bueno, es, eso es. no me pongo pinganillo, o me habla en español o yo no lo entiendo. Pero, y ya- Lo que pasa es que va a haber un traductor. Sí, sí. Pero Pues yo- que se arreglen. Por eso creo que lo que hay que hacer es ir más allá de hablar español, obviamente, por parte de los diputados que quieran defender España, ir más allá de no ponerse un pinganillo, porque quiero decir, ellos van a seguir a lo suyo, que no te pongas tú un pinganillo, pues puede ser tu problema, y eso se va a normalizar en las televisiones, en la Sexta y todo eso. Hay que ir más allá de no permitir. La protesta consiste en que lo que tú consideras una opresión y algo injusto, tú no permites su cauce natural. Esa protesta sí que tiene que llegar a los ciudadanos y que se enteren que esto hay una serie de personas, igual que decimos, oye, hay una España socialista que está dispuesta a entregarle a Puigdemont una serie Oye, de en la cosas, votación pero hay de una otra ley, España pero que no digo, estamos sí, viviendo. pero un Sí, pero- ejemplo Pues es el práctico. momento. Se Decid vota, cómo. una ley. Pero no hay que llegar a eso. Pero Sí. Irene, un ejemplo práctico. Se va a votar una ley. Se hace una exposición en el Parlamento y llega el momento de la votación. Si tú no has escuchado los que defienden, los que están en contra de las exposiciones, ¿cómo bloqueas eso? Porque no votas. Al mi- final no Pues se en las produce. leyes yo- también tienes la traducción y tienes el sí, texto. Lo que Sí, pretendo bueno, lo que es se- que no pero se con el- llegue a eso, montar el Bueno, relato, puedes- Con el montar la gesto va a ser historia para complicado. que, digamos, dentro de la calle, si decimos que hay una media España que no está dispuesta a aceptar lo que está pasando con la amnistía, con todo esto, bueno, pues esto es un perfecto momento para movilizarnos a Bueno, lo todos, que hay- concienciarnos a todos la- y que esto no se llegue al momento que tú estás diciendo. Pero Hacer Irene, todo lo el que sea. problema es que técnicamente tú tienes que dar una solución, Sí. cosa que no es fácil en Eso un es, parlamento. eso es. Pero, por ejemplo, este domingo me parece hay una movilización en los ayuntamientos contra la amnistía. Yo creo que este tipo de acelerones es un error, porque las movilizaciones las tienes que ganar, las tienes que hacer bien. Las batallas hay que Entonces, ganarlas. hace falta tú tener la estructura del PP y de Vox y de los medios que estamos en el bando nacional para decir, bueno, a la calle tal día a tal hora. Porque si no, quedas mal. Si queda Y, como un desahogo, malo. eso es malo, es fatal, es volver a hazte oír. O sea, eso es un error. O sea, el problema de las cosas simbólicas de un día es que el desahogo dura exactamente un día y el que queda mal es el desahogado. O sea, tú tienes que hacer cosas. Una no es fórmula fácil. que lo impida, que lo dificulte, sí. No, hasta que... pero tú es molestar continuamente y cada día se te ocurrirá algo, porque cada día meterán la pata, además estando Armengol, que es una nulidad, que es lo más parecido a la piedra pómez que ha La habido en salvajada es Occidente. que el primer día que ocurra eso en el Parlamento de España, ese mismo día
cientos de miles de niños catalanes tendrán prohibido hablar español en la escuela y en el recreo, Sí. en las calles, el mismo día que se está que haciendo es en eso. lo que hay que insistir, ahí sí que tienen los diputados. Ese mismo día es decir, están por todos una los cuestión colegios. de orden, señora presidenta. Hoy cientos de miles de niños de Cataluña tienen prohibido hablar español en Hoy, en España. este mismo momento. Y además nos vamos a Europa. Porque esto les joroba mucho. En Europa, que se gana mucho dinero, hay mucha corrupción y todo esto, jorobar. Es decir, pero yo por eso, aunque fuera, en fin, a la fuerza ahorcan, el otro día cuando ya se sentaron juntos, Abascal y Feijóo, ellos tienen toda esta legislatura, si la hay, si hay elecciones anticipadas, mejor, pero si no, y además elecciones anticipadas donde irán de acuerdo. No en una lista conjunta, pero harán acuerdos que Vox no quiso hacer en 8 o 10 circunscripciones y tendrían mayoría. Pero bueno, eso ya es agua pasada. Pero en estos años todo lo tienen que hacer de acuerdo. Y todas las movilizaciones tienen que tener la estructura de los dos partidos. Porque ahora ya están los franceses en Madrid. Sí, o sea, ahora ya no te queda más Las alternativa. diferencias son secundarias en este Muy momento. Las diferencias que secundarias. pueden ser importantes en otro momento. Pero son minucias al lado de la Ahora cuestión estamos de fondo. ante las Yo cuestiones tengo una fundamentales. pregunta rápida para los medios o una invitación a la reflexión. Igual que se va a hablar en otros idiomas dentro del Congreso, supongo que las ruedas de prensa que den, también ellos se sentirán legitimados para hablar en sus lenguas. ¿Cuál va a ser la actitud de los medios que están, como dice Federico, en el bando Pues ya nacional? sabes cuál va a ser la actitud. Pues la actitud De los será, medios, pues, los que sea. se sentaron en el pasillo del Congreso cuando Pablo Iglesias entró de diputado en la Claro, Cámara. pero es que los quiero decir, yo lo que A ver, Irene, quiero decir Irene, es que tú ese actúas- acto de protesta, que no lo digo como algo simbólico, yo estoy hablando de llevar una actividad revolucionaria contra el golpe que estamos sufriendo dentro del Congreso, pero eso, para poderse transmitir, los medios, y no estoy hablando precisamente de esta casa, sino más ampliamente, eso lo tienen también Pero, que llevar. a ver, eso no lo vas a ver. Irene, vamos a ver. Sé que estoy aquí muy a quemar No, es que pero- es que no entiendes la situación mediática en España. El famoso plano inclinado del que habla Cayetana, no es que sea un plano inclinado, es que Sí, es así. vertical. Aquí Sí. hemos visto a periodistas O sea, sentados en las el 90% alfombras de los periodistas son de y izquierda. riéndose. El 80%, pues entonces, Y antes de riendo decir, las gracias de apelar a Mercedes los medios, Purúa, en piensa, fin. a ver, No, bueno, ¿con pero qué material? yo lo digo para No, también... pero luego para eso son muy prácticos. Yo no veo a ningún dirigente vasco dando una rueda de prensa en Madrid en euskera, porque como no le va a entender nadie, No, ya procurarán no darlo. Aparte que la mayoría no lo conocen. Bueno, pero La darán Sí, ahora en pero los dos. la podrán... No, No, ¿qué va, eso qué no va? le Ahora, interesa. mira, Eso por no lo le único interesa. que podrían cambiar las circunstancias es por lo complicado que es trabajar a la hora de tener que doblar cortes, tener que traducirlo. Es que ese trabajo directamente te lo ahorras, no lo haces. Entonces, si ellos ven que su corte, que su sonido no va a salir en las radios ni en las televisiones, porque al final, claro, eso es el doble de trabajo, pues al final a lo mejor lo hacen de otra manera. Pero El primer trimestre, como la mayoría de los medios están absolutamente en manos de la izquierda, pero Absolutamente. aplastante, por supuesto que harán ese trabajo. Pero a los 3 meses, lo que dice Rosana, a los 3 meses, eso de trabajar 3 veces para meter una cosa que diga a Héctor el del trator, o sea, pues no lo harán. Y meterán una cosa de algo que ha pasado Simbólico en para otro ir sitio. fijando el relato. Hay todo Porque respondiendo- vas perdiendo base porque no tiene lógica comunicativa. Pero eso, los primeros meses, les hará mucho. Vas a ver a Ángels hablando en 14 idiomas, en aranés. Yo la veo hablando en aranés. Y en Aitor fabla. hablando en euskera con el Con DRC Pachi en López. catalán, ¿no? Sí, Cruzándose sí, ahí sí. entre el catalán y el Le euskera. dijeron, para sortear, ¿en ¿no? qué idioma, y el para ¿en qué evitar. idioma hablaron Yo tenacillas y cocomocho? Dice, bueno, ella primero habló en gallego, pero el otro parecía que no lo entendía, pero tal, y al final, pues creo que pasaron al español. Hablaron español desde el primer momento. naturalmente. Son dos farsantes Claro. y malvados. Ambos son muy malos, ¿eh? O sea, cuidado, porque esto es como Sánchez. O sea, Sánchez, el problema no solamente que sea un traidor a España, es que es muy malo, pero no es tonto, es No, no. malo. Vamos a demostrar malo. que no. A demostrar que no. hacer una pausa, No, Federico. pausa. Es la mañana de Federico,
con Federico Jiménez Los Santos. No voy a desvelar las conversaciones a micrófono cerrado, Se hacen. pero os voy a hablar de CRES y del test de genética nutricional, que si no os lo habéis hecho yo os lo recomiendo, porque aparte de hacerte un control del apetito, te van a decir si tienes o no riesgo al sobrepeso, cómo te ayuda el deporte a quemar calorías. A lo mejor eres de los que te haces todos los días 20 kilómetros y realmente si haces 5 quemas más que si haces 20. Bueno, es un test auténticamente extraordinario donde te dicen los alimentos que pensabas que te sentaban bien y son los que te están haciendo mal y lo contrario. Vamos a dar el número de teléfono de las clínicas CRES, que por cierto tienen ya clínica en Madrid, Valencia, Zaragoza y Palma de Mallorca, y aquí pueden pedir su cita 91 445 0004, 91 445 0004, clínicascres.com. Es la mañana. Es radio. Bueno, el tiempo está igual que estos días atrás, un tiempo amable, principios de septiembre. El alcalde se ha recuperado un poco después del disgusto, pero no más que nada por el Atlético de Madrid. Ayer estuvo en una guardería en el inicio del curso escolar. Se reía mucho guardería. Con una muchachita muy graciosa, una niña pequeñita. Ay, sí, es que sí. yo creo que lo casamos en Y hay unas fotografías hoy que sí, se le ve el brillo en los ojos. Se le ve. Estuvieron el otro día en una boda, luego lo comentaremos en una crónica rosa. Estuvieron en una boda. Oye, son 50 años, ya toca. ¿50? Ah, yo pensaba que estaba en los 40. Bueno, sí, casi. Yo creo que están los 50. Es igual. El otro día suspendió el Atlético de Madrid-Sevilla por la Dina y no cayó una sola gota en las dos horas. La Dana. Es que digo, Dina, pues que es a la Dina Dana, que es una canción de toda la vida. Con la gota fría sabíamos cómo llamarlo, el alcalde ¿no? al quejarse de que dijesen, oye, por favor, que atinen un poquito. Bueno, después, Sí. pero es que la última posibilidad que tenía de machacar al Sevilla era esa, porque ahora ha fichado a Sergio Ramos y Sergio Ramos es letal, es kriptonita para el Atlético. Pero bueno, y él solo sabe que el Atlético no se lo perdonará hasta el año que viene por lo menos, y que está en casarse. Que además estamos muy a favor de que se case y que quite los carriles bici. Sí. Bueno, algún chubasco por el Mediterráneo y luego temperaturas pues corrientes, 27 grados en Madrid, calor en Bilbao, 35 grados, más el Guggenheim, y la mínima en Teruel, vergüenza da darla, pero hay que darla, 14 grados. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias. María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete. Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Guía Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol. Conectamos los mejores planes contigo. Es la mañana. Es radio. Recobrarte, Luis Fernando. Eso es, Federico. Vamos a recordar todas esas empresas en España, cerca de 500.000, que están atravesando grandes dificultades porque sufren el impago de facturas y necesitan ese dinero para poder afrontar su situación y evitar la quiebra. Ahora mismo las soluciones que ofrece el mercado pasan irremediablemente por Recobrarte, que es la mejor alternativa porque ofrece a estas empresas la posibilidad de recuperar el dinero y además sin tener que adelantar ni un solo euro porque asumen todos los costes judiciales y extrajudiciales. Recuperan el dinero de una manera ágil y eficaz y permite a estas empresas una segunda oportunidad para evitar la quiebra. Recobrarte en www.recobrarte.es o en el teléfono 990 90 10. Bueno, ¿y la bolsa hoy cómo está el asunto? Pues mira, encadena su séptima sesión en negativo. Si la termina en negativo como está en este momento, el IBEX está dejando un 0,42%, cotiza por debajo de los 9.300 puntos y como sucedía ayer hasta ahora, Telefónica es la única que salva los muebles o de las pocas que está cotizando en positivo ahora mismo con una subida del 1,01%. Que es la mitad que ayer.
en la mitad cayera hasta ahora, pero recordemos que aunque llegó a rozar subidas del 4% a lo largo de la sesión, terminó con una subida ligera del 0,27. Nada, que eso es nada. Yo por eso hemos puesto ya el sonido cuando haya Nadia Calviño. Qué bien, ¿no? Que nos han venido a dar dinero. Gling, gling. O sea, pero vamos a ver, pero qué cara más dura tienes. Una empresa estratégica española. Sí, sí, sí. Y que lo diga la señora Calviño, cuyo marido se encargaba de gestionar los fondos. Pues ya sabemos de dónde viene esa alegría. Bueno, estos los convolutos. Seguramente no se les ha ocurrido decir otra cosa, como se enteraron hace 10 minutos del asunto. O algunos se enteró antes. Es interesante también el conflicto con Yolanda Díaz, porque claro, Yolanda Díaz ha salido en una línea totalmente contraria. Pero a Yolanda le dicen lo contrario y hará lo contrario. No sabe bueno, ni por escribir, supuesto, o sea, pero es una inútil. Yo creo que no se enteraron, al menos el gobierno 5 minutos antes, porque hoy publica Voz Populi una noticia diciendo que hace unos meses se reguló para la eliminación del veto del gobierno en el caso de estas operaciones, con lo cual ellos estaban como, digamos, el terreno está preparado justo unos meses es que antes. no es así, Irene, no es así. El veto se mantiene, incluso se ha reforzado. Está en el 10%, al revés, se rehizo, se reformuló, es verdad, pero se mantiene el 5% para los que tengan valor estratégico, que tengan que ver sobre todo con la defensa y la seguridad, y el 10% para las grandes empresas. Por eso compraron el 9,9%. Que lo ha hecho un genizaro que se llama Jesús del Valle, que ha estado 17 años en Telefónica y es el que ha preparado la compra de pequeños paquetes y tal y cual. Ahora bien, una vez sucede esto, hay dos posibilidades. O decir no a la entrada de una dictadura islamista en la mejor empresa española, o sí porque me pagan, porque hay dinero. Y esta es la gran cuestión, si está pasando en el fútbol, si es la misma historia. Pero hay que recordar que el que dirige el fondo personalmente, porque es un fondo personal de la dictadura saudí, de la familia real, Bin Salman, está señalado como el autor del asesinato y descuartizamiento de un periodista de la oposición en el consulado saudí en Turquía. Un grandísimo escándalo. O sea, un escándalo porque no ha sido... Sin investigar. Sin investigar, porque ha conseguido, sobornando a quien ha hecho falta, que no se investigue el asesinato y descuartizamiento. Con vídeos e imágenes del periodista, ¿os acordáis? Entrando el periodista entrando y luego bolsas de basura saliendo. Sí, sí. O sea, estos son los compradores, ¿eh? Y luego España tenía una serie de empresas que eran unas joyas, que eran empresas públicas, que se privatizó con buen criterio precisamente para que compitieran en el mercado internacional, en el mercado libre, en la economía internacional, lo que no puede ser ahora sujeto a las penurias del momento y de España y tal, que en virtud de que muchas empresas españolas tengan buen precio, pueda comprarlo un Estado, es que son un Estado extranjero que además no es que se esté comprometido con la democracia, es que es enemigo furioso. Es que poner los intereses de España, subordinarlos, imaginemos, y no sabemos todavía las conexiones crecientes con China, en fin, que todo está sujeto a muchísimas imaginemos sospechas. Que en vez de Ben Salman se llama Mohamed de Marruecos, porque es lo mismo. Bueno, Mohamed es la civilización al lado de Arabia Saudí. Marruecos es Occidente al lado de Arabia Saudí. ¿Qué pensaríamos? Que Mohamed compra Telefónica. Claro. Él personalmente, porque esto es ellos personalmente, la familia real. Sí, sí, es patrimonio de la familia. Patrimonio de la familia real, porque en ellos lo privado y lo público, el Estado y el gobierno son lo mismo, es su familia, su clan. ¿Qué pensaríamos si es Mohamed? Pues eso es lo que tenemos que pensar. A nadie se le ocurriría decir que eso es aceptable. No, es que traen dinero. ¿Y qué? ¿Y qué? También el Chapo Guzmán tiene dinero. Y un detalle de la propia compañía compradora, Saudi Telecom Company, que es la compañía de telecomunicaciones líder indiscutible en todo Oriente Próximo. Es decir, maneja comunicaciones de todo índole dentro de la región. Entonces, que entre ese capital dentro de Telefónica... En fin. Es como ha entrado, que bueno, igual traición. Exacto, que en una economía hipercapitalista americana donde las grandes compañías hacen, pero estos son quienes son, estos se supone que creen en las relaciones diplomáticas, en la deferencia, tal, han entrado por detrás con silencio, sin comunicar nada. Eso es una declaración de intenciones. Si es una empresa privada que compra una empresa privada española, no hay nada que discutir. Pero un Estado comprando una empresa estratégica española, un Estado que es una dictadura islamista, claro que hay que decir, mejor dicho, claro que hay que oponerse,
Porque además, si dijeras, es que Telefónica iba muy mal, no, la compras porque va muy bien, porque está a muy buen precio y tiene una gestión excelente y una gran extensión en todo el mundo. Telefónica es Iberoamérica. A saldo la han comprado. Bueno, no, a saldo no, al precio real que está el IBEX. Sí. Mira, he leído, en el último año ha movido 600.000 millones de dólares este fondo, el que ha comprado Telefónica por 2.000. 600.000. Todo el IBEX vale 300.000. Podían comprar todo el IBEX con la mitad de los fondos que han movido. Esta es la realidad. Sí, es un tenemos un capitalismo raquítico, pequeño, y como mínimo, que hemos aprendido en la pandemia, hay sectores estratégicos que hay que preservar. Yo soy liberal, no soy imbécil. Es decir, lo que no puedo es decir que Mohamed me compre el ejército. Y los saudíes que me compren Telefónica. No, señor. Sí, bueno, además el gobierno se ha puesto, por ejemplo, el crecimiento del fondo australiano en Naturgy. Sí. Mira ahí cómo se puso. Se ve que no había con menos argumentos, tal, porque al final es un fondo de fondo de pensiones de los maestros o de los médicos australianos, de lo que sea. Han masacrado fiscalmente a las grandes empresas. Las insultan todos los días. El de Ferrovial, primero lo echan y después lo insultan por irse. Pero en cambio el Barça se va a instalar en Holanda y nadie, para no pagar impuestos, y nadie dice nada. Porque es parte del acuerdo de Cocomocho, claro. ¿Veis con quién estudió económicas? Porque estudió económicas, Mike Jagger, con Hayek. ¿Cómo? Mira, una revelación. Sí, señor, me lo contó el otro día Lorenzo Bernardo de Quirós, que me lo conté en el tanatorio de Amando de Miguel Felán Amando. Y dice, oye, pues sabes tú que Mike Jagger, ¿cómo se mantienen estos tíos? Los tres. Y el negocio, ¿cómo mantienen? La vida que han llevado. Ayer presentaban el disco. Dice, hombre, está claro, si es que Mike Jagger, y además adoraba, le tenía un aprecio enorme, adoraba a Hayek, es que fue su discípulo. Digo, ya está, no digas más. Pues ayer lo presentaron el disco en Londres, además en una especie de entrevista así en un teatro que la hizo Jimmy Fallon, el periodista americano que conocemos todos y que todo el mundo universalmente conocido, que es muy gracioso, y hablaban del disco y de cómo les ha cambiado la vida después de la muerte del batería, ¿no? De cómo hay un antes y un después, ¿no? Pero fíjate qué bien suena, ¿eh? El primer single, ¿eh? Es que es una máquina. Una máquina de hacer dinero. No sé si diamantes, pero dinero, desde luego. Bueno, antes de ir a los oyentes, alquiler seguro. Bueno, alquiler seguro. La verdad es que en los tiempos que corren, ¿verdad? 21.000 propietarios se han puesto en manos de alquiler seguro en estos 15 años de existencia, de vida que tiene. Se dice pronto, ¿eh? 21.000 personas que cobran por Teruel. Con seguridad siempre, todos los meses, y que tienen la garantía de que no les van a destrozar la casa y que tienen todas las garantías de que van a cobrar. Tienen 50 oficinas, tanto en España como en Portugal. Un buen sitio también Portugal, ¿verdad? 910-775-775. Federico, aquí podemos informarnos. 775-775 con el 910 antes. 910-775-775. Bueno, hoy Silvia Ribeiro me estaba contando que llevamos, aparte de la felicitación del 7 a las 7, el recuerdo a nuestra Elia. Sí. Que hay muchísimas llamadas, ¿no? 2 años ya se han cumplido de su fallecimiento. Hoy no teníamos además previsto tampoco abordar la cuestión de la amnistía en la sección de los oyentes, pero no me ha quedado más remedio, porque os cuento que Javier, que nos escucha todos los días desde Algeciras, está preocupado ya no solo por la cuestión en sí, sino también por la actitud que están teniendo Partido Popular y Vox. Yo lo que no sé es qué está esperando ni Vox ni PP para coger y empezar a hacer algo juntos por una vez en su vida, a ver si hacen algo juntos, que parece que en las comunidades autónomas parece que ya se han ido poniendo de acuerdo, incluso yo creí que en Murcia ni lo harían, para hacer una manifestación ya en contra de la amnistía. Es la mañana, es radio. Bueno, vamos a ver. Bueno, fijaos cómo es nuestra audiencia, de toda mala noticia sacan siempre algo positivo y nos arrancan una sonrisa, o al menos os intentan todas las mañanas. Aprovecho, quiero responderle a Adrián. Él habla una lengua un poco curiosa, ahora le vamos a escuchar. Estoy completamente de acuerdo con el mensaje que le envía Armengol, y que gracias por el detallazo, que nos ha felicitado, así que por traducir, porque ahora lo vais a entender. Muchas felicidades y gracias también para él. Se ha acordado de nuestro aniversario, ha querido felicitarnos. También lo ha hecho Epifanio Ponce, de Sevilla. Tiene un nombre curioso, se lo pusieron en nombre a su abuelo materno. Es que aquí ya nos conocemos todo y nos lo dicen todos los días. Es de los casi nuevos él, ¿eh? Nos sigue desde hace solo 4 añitos.
Nada de pinganillos. Que aprendan sus señorías todas las lenguas, como los niños. Que sepan lo que están pasando muchos niños, los pobres. Y si no, a los niños también pinganillos. En todos los colegios, para que lo escuchen en lo que quieran ellos. Se me está ocurriendo que como son ellos los que lo quieren, pues que del sueldo ese que cobran, que a veces ni van y lo siguen cobrando, que paguen a los traductores. Pues va a estar curioso ver a Yolanda Díaz tomando apuntes con cara de boba mientras habla Otegi. Si se va a hablar en aranés, ¿por qué no en chino? Que hay más chinos ya en España que catalanes. O en marroquí también, idioma también más hablado ya que el catalán. Porque la mitad de Marruecos está aquí en Cataluña. Señora Presidenta del Congreso de los Diputados, aquí va mi intervención para que procedan los servicios de la Cámara a traducirlo. No sé si habrá puesto usted traductor de silbo, y si no, pues póngalo, oiga, que ya puestos. Me alegro de volverla a escuchar otro año más y a ver qué nos espera este curso que empieza político con el celón de la Moncloa acechando a los españoles y quitándoles todo el dinero que ganan diariamente. Felicidad a Radio, Libertad Digital y a La Mañana de Federico. Si bien es cierto que solo sigo desde 2019, os estoy muy agradecido ya que habéis sido un apoyo constante en estos tiempos tan ciegos y oscuros, la verdad. Y ahora soy uno más de vuestra familia. Escucho diario, habéis pasado a ser prácticamente el hilo musical de mi vida. Me encanta levantarme cada mañana escuchando Suspiros de España y sobre todo, don Federico, os agradezco que me haya ayudado mucho a dejar de ser el gilipollas que fui en mi juventud. Y seguiremos aquí escuchándole todas las mañanas antes de ir a trabajar para, enterarnos lo que pasa de verdad. Les escucho desde la primera hora de la mañana como un clavo a través de la aplicación donde esté, y también ya soy socia de Libertad Digital, así que muchísimas felicidades, que lo celebréis mucho, mucho, mucho y que a por otros 15 años más. ¿O más? Bueno, felicidades y qué bonito lo que ha dicho. A los oyentes, A mí me ha encantado además este hombre en el silbo gomero, porque una cosa es recurrir retóricamente, que hablen también el silbo gomero, y otra cosa es que alguien silbe y que sepa. Bueno, en la isla de La Gomera hay clases de silbo en el colegio. Oye, que se las quitan a matemáticas. Yo los envidio, nunca supe silbar bien. Pues yo tampoco, no sé, me parece dificilísimo. Me parecía además. Y yo también soy criado ¿No sabes silbar? No. Era una gran frustración de pequeño. Pero no, silbar. El silbío. Silbar a chicas. Yo silbo fenomenal, pero no lo voy a hacer ahora. ¿No has silbado a chicas por la calle cuando esto estaba permitido? Perdona, silbar a una chica cuando puedes hablar y es mucho más fácil para ligar, por favor. O sea, ¿para qué aprendí español? O sea, para que no haga falta silbar. Hay un oyente que... Esto es como decía una, como me gustas mañana, te tiro una piedra. Hombre, no. No, pero el silbido es distinto, ¿no? Incluso es agradable. Hay formas de silbar, pero es para decir a la lejanía, porque el silbo gomero era el lenguaje de los cabreros. Claro, era una manera de comunicarse. A los riscos canarios. Entonces te he visto de lejos. Bueno, en Zaragoza, si le silbas a una, te dirá, ¿qué buscas, una oveja? O sea, porque todo el silbido las zaragozanas son así, sí. Uy, menudo carácter tienen. Ya verás, tengo tantas ganas de ver al tío este que dice que va en la chufla aragonesa, en el dialecto este que se inventó. Todo viene por no aprobar unas oposiciones. Luego la Bordeta acabó siendo nada menos que diputado por la Chuntarará, cuando él se reía de la Chunta. Había un tío que no aprobó las oposiciones de magisterio, y entonces lo mandaron interino a un pueblo del Pirineo. Y entonces allí vio que los alumnos se pasaban en el dialecto local de aquellos valles, en dos valles, sobre hay dos valles, donde se conservan esos dialectos. Algunas expresiones. Pues cosas. Y entonces va y publica como si fuera poesía los restos, digamos, de aquello, un analfabeto funcional, el pobre, no había aprobado magisterio, y publicó un libro en El Bardo que se llama No decís morir a mía voz, como si el aragonés fuera una especie de gallego arcaico y mal hecho. O sea, porque el pobre no daba de sí. Y entonces, en aquella época decía la Bordeta, ¿ves? Por no estudiar, no sacas las oposiciones. Y mira el libro que nos ha cascado este tío. Ángel María Conte, me parece que se puso, esto que ahora se llaman Ángel y Francho y cosas así. Nadie se ha llamado nunca en Aragón. Tú ves a la Guerra de Independencia en los sitios de Zaragoza y allí nadie se llama Francho ni Ángel. O sea, eso es todo mentira, todo de ahora. Una copia grotesca del catalán.
pero en el idioma es una copia grotesca de un gallego mal sabido. Es una cosa penosa. Y hay gente que le ha dado por escribir en esa lengua. Y que eso se puede La lengua de Aragón de toda la vida es el español. O sea, en un sitio donde han escrito los Argensola, Sender, Gracián, o sea, hay escritores aragoneses de primerísimo, no novelistas, porque de imaginación, las cosas como son, limitada, pero gramáticos, poetas y tal, pensadores, filósofos, de primerísimo nivel y juristas de siempre. Es decir, que el dominio del español en Aragón siempre ha sido muy bueno. La gente habla muy bien en los pueblos. Zaragoza menos, porque las ciudades se echa a perder el idioma. Pero en los pueblos, tú vas a mi pueblo, que habla un español extraordinario. De toda esa comarca, que es de repoblación navarra y riojana, se habla el español primigenio. Buenísimo. Y viene este tío... Sí. Y me va a hablar en no sé qué jerga, representando a Aragón. A mí no me representas, tío. Y que por supuesto no tiene nada que ver con el aragonés desaparecido hace siglos, que sería como fuera, pero desde luego nada que ver. Hay un resto, que claro, él no lo sabrá, claro, pero yo sí, porque para eso estudié filología de verdad. Lo último que se conserva del primitivo aragonés, como dialecto del latín, son unos villancicos que doña Ana Barca de Bolea en el siglo XVIII pone para que no se pierdan, y para cantar en las Navidades. Sí. Porque se cantaban, y entonces los pastores, con sus pellicos, pues cantaban en el aragonés primigenio. Punto. No hay más. En el Valle del Ebro, que además es una zona comercial, se habló castellano antes que en el Valle del Tajo. Pero el hecho de que haya este tipo de gente publicando libros y editoriales publicando este tipo de cosas es porque hay un dinero destinado a esto, porque la mayor industria que se ha creado en este país en las últimas décadas es el negocio de atacar y debilitar a España y el español. Pero si hasta podría tener algún sentido que algo que tenga fundamentos, ¿no? Lo que está comentando Federico, pues que perviva con alguna fórmula. El tema es la dimensión o el carácter que le quieres dar a las cosas. Claro. En Extremadura existe el castúo, que no deja de ser... Y el panocho en Murcia. Que no deja de ser ciertas palabras derivadas, como se quiera. Por un vocabulario, que es muy bonito y expresión. Pero a nadie se le ocurre que a partir de ahí hay el germen de una lengua, ni que se pueda constituir una identidad. Se les ocurre si detrás de eso puede haber un proyecto político y de negocio. Hay un libro que sacó Gregorio Salvador, que en paz descanse, uno de los grandes filósofos del siglo pasado, que vivió hasta esto, que se llama Lengua Española y Lenguas de España. Lengua española hay una, que es el español. Luego hay lenguas de España, algunas que han alcanzado un lugar de idioma, como el gallego o el catalán, el valenciano, en cierto modo, si los diferenciamos, hay más diferencias entre el catalán y el valenciano que entre el gallego y el portugués, sí. Y son distintas. O sea que esta historia es lo mismo, no es lo mismo. Lo unificaron en base también a un catalán muy determinado, como tú bien sabes. El catalán que se inventó Pompeu Fabra para hacerlo más distinto, que fuera menos valenciano y menos castellano. Que se distinguiera lo máximo del castellano. Exactamente, esa es la obsesión. Pero es que ahora quieren hacer el asturiano, que llaman, que es fabla, una fabla, que es un habla. Fabla significa habla. El habla no es ni dialecto, mucho menos idioma. Pero cuando resulta que tenemos un problema cultural, estructural, que es que la gente está olvidando la lengua escrita, que los niños no saben leer ni escribir, que hay profesores que escriben hasta WhatsApp con falta de ortografía. La famosa comprensión lectora. Evidentemente el problema de un niño en Aragón no es la puñetera fabla, es que no saben español, ni inglés, ni francés, y además es que no saben nada. Que lo utilizan menos que nunca, además, porque en los pueblos, porque hay televisión, porque, en fin, estas cosas, es que precisamente cuando menos sentido tiene, tú le quieres dar un rango absurdo, porque, oye, que perviva como algo emocional, sentimental. Pero ¿para qué lo quieres en Asturias? Para que los cargos públicos se queden allí. Hay una obra de teatro del psicópata racista de Sabino Arana que se llama De fuera vendrán, que de casa te echarán. Y es una apología de que los puestos públicos en el País Vasco tienen que quedarse para los vascos. O sea, a leche, o sea, lo que pagamos todos los españoles, pero allí solo para ti, ¿no? Lo de ahora. O sea, el concierto vasco consiste en que tú pagas lo que te da la gana, pero la seguridad social te la pagamos nosotros, ¿no? Pues esa es la historia. Bueno. Vamos a hacer una pausa. Enseguida viene Vanessa con la última hora. Sí, claro, tenemos noticias de última hora. Alguien ha hecho algo. Sí. Y no bueno. Tenemos el año judicial inaugurándose. Sumilleres. Es La Mañana de Federico,
es radio. Bueno, vamos a ver, Vanessa Vallecillo. Bueno, pues Alberto Núñez Feijóo ha estado en Espejo Público, bueno, está ahora mismo, de hecho, en Espejo Público, insistiendo en su mano tendida al Gobierno para ese pacto de Estado, y ha valorado así la retirada de Meritxell Batet. Y ha sido respetuosa con el informe de los letrados que decían no se puede calificar el proyecto de ley de amnistía porque es un proyecto de ley ilegal, y ella acepta el informe de los letrados. Ahora se queda absolutamente perpleja de que una compañera suya del mismo grupo parlamentario diga exactamente lo contrario, pero exactamente lo contrario a lo que ha dicho Felipe González. Y eso le ha costado que el socio del Partido Socialista le llame criminal de Estado. Criminal de Estado, han llamado a Felipe. Bueno, hay que reconocer que el GAL fue bastante criminal. Sí. De todas formas, pero claro que lo digan los secuaces de Stalin y de Maduro. Ese respeto al que aludía Feijóo sobre Meritxell Batet en ese informe del año 21 no tapa todo lo que ha hecho Meritxell Batet como presidenta del Congreso de los tras de otra. Por ejemplo, cuando mandó borrar lo de Cayetano Álvarez de Toledo, que es un acto eso es un crimen intelectual. Las actas del Congreso de los Diputados no se deben borrar jamás. Cuando manipuló la votación de la reforma laboral diciendo que el diputado aquel casquivano que se había equivocado, que se presentó y que el PP tenía derecho, dijo que se había reunido la mesa para evaluar y no era verdad. Mintió. Y dando la palabra de manera, pues totalmente partidista. Admitiendo juramentos que son una ofensa para la ciudadanía. Juramentos, vestimentas, intervenciones, en fin. Es que ella ha sido la presidenta del Congreso por sus méritos desde el PSC más cercano a lo que es el independentismo. Y yo lo que me gustaría es que el señor Feijóo hiciese una reflexión, que si va a hablar del tema de la amnistía y con el PSOE, que deje por favor de tener como referentes a personas como Meritxell Batet y Felipe González, que tenga él su propio discurso y que genere él que sea un propio referente, que no tengamos que acudir a Meritxell Batet, por favor, para ver que Armengol está haciendo algo malo. Tú sabes ya lo imploro, no sé. Irene, la sonrisa de satisfacción que habrá puesto Susana Griso, que es como Meritxell. Total. Bueno, habrá... ¡Ay! Y eso en la tele se transmite. Qué bueno es Feijóo. Feijóo tiene que darse cuenta estas semanas que no basta con su plan. El plan es voy a una investidura, tengo una secuencia, demasiado tiempo, como sabemos. Lo han hecho aposta. Él pidió 10 días y le dieron 30. Demasiado tiempo, porque no da de sí para tanto. Entonces, yo me reúno con fulano, mengano, llamo, y piensa que eso tiene una fortaleza política que marca la agenda. Pues no, porque sale Puigdemont, sale la amnistía, y el Partido Popular no puede estar exento de esos debates en función de que tienen su propia estrategia hacia la investidura, porque de lo que estamos hablando, lo que estamos llenando, eso es otro. Y ahí tienen que hacer un esfuerzo en las próximas semanas para entrar en qué está pasando ahí, qué está pasando con los socios de Sánchez, la ofensiva de Urkullu que le silencia. Se irá viendo, si se va a ir viendo. Porque el tiempo de investidura, lo que hemos visto es que Armengol no se lo dio a Feijóo, sino a Sánchez, para que él hiciese sus propios pactos. Ya sabes que ahí hay una razón fundamentada, que son las Navidades, el periodo de Navidades. Pero que de días 30. Bueno, eso fue por jorobar a Feijóo. Claro, pero por eso. Y para dar tiempo a que negociara y tal. Pero esa es igual, la cuestión de fondo era el encargo, que se nos olvida. Sánchez no quería de ninguna manera que le encargara formar gobierno. Y es fundamental que tuviera ese encargo. Esta es la cuestión, porque era reconocer que había ganado las elecciones. Y Sánchez se empeña en decir que ha ganado las elecciones y las ha perdido, conviene recordarlo. Otegi le ganará el poder, Puigdemont le hará presidente, pero las elecciones las ha perdido. Y eso a don Vanidades, porque es don Vanidades, no lo puede tolerar. Y es tan relevante eso, y la decisión del rey, que por primera vez el rey, en un comunicado, explica los fundamentos de su decisión. Y la tradición. La primera vez que dice que otras veces ha hecho un encargo y no ha hecho falta decir por qué se hace ese encargo. Ahora sí. Hay una tradición en España aquí que siempre se ha cumplido salvo... La frase es muy buena porque dice, como es costumbre. Como es costumbre, exacto. Hay una costumbre que evidentemente la costumbre no es la razón superior, pero del resultado de las reuniones con todos los grupos no se deduce que haya otra razón superior que lleve a orillar la costumbre. Exactamente. O sea, abandonar la costumbre. Porque además la costumbre supuestos presuntos socios no fueron a ver al rey. Exacto. Por lo tanto, el rey no puede saberlo. O sea, quiero decir que pero el jefe del Estado toma una decisión
y explica por qué toma esa decisión. Claro, eso claro. tiene Por eso su yo creo que importancia. Feijóo se siente demasiado obligado, porque está muy agradecido, porque es un gesto valiente frente a las presiones de Sánchez. Y además tiene que ir a por todas, Pues eso claro, no hay ninguna pero duda claro, sobre eso. Pero claro, otra cosa son los complejos patológicos de la derecha, de que en cuanto sale un tío de izquierdas llevándole la contraria a la izquierda en el poder, es que se licúan. O sea, Felipe González es el Doberman. Felipe González ha votado a Sánchez, que lo ha dicho. Felipe González es el GAL, es la corrupción. ¿Pero qué nos cuenta? Pero muchas veces yo tengo la impresión, sobre todo la gente que lleva muchos años en política, Feijóo ya tiene 60 años, lleva años, no es tan joven como el joven Arenas, pero bueno, es que se han quedado en los años de primeros de la transición y siguen usando frases. Esa frase del encaje, esa frase es de Suárez, es de la época de Suárez, de la transición. Lo que hay es que encajar la Constitución en la cabeza de los separatistas. Oye, pero en fin. Yo le veo, perdona un segundo, yo veo a Feijóo tal y como le has descrito, creo que es una persona que no entiende la España actual, que se ha quedado estancado en una idea de hace ya décadas, porque a él también desde su galleguismo le interesará o no, y es que no entiende y no es capaz de ver lo que la realidad española de ahora. La verá. Y para su realidad es... Yo recuerdo cómo era el jefe de la oposición contra Touriño y lo machacó. O sea, Feijóo es un tío, no es casado. Lo quiero ver. Feijóo no es casado. Ahora, el problema es que tiene estos 20 días le sobran. Que son demasiados días para administrar solo las... Se le ha hecho larga la segunda parte. Eso es así, Sí. eso Pero sigamos. Bueno, nombraba Feijóo a Felipe González al tiempo que en otra emisora estaba hablando Alfonso Guerra para pedir al Partido Socialista, decía que no acepte la trampa. Pido como ciudadano demócrata y también como socialista, yo pido que esto no lo hagan, que la amnistía no la hagan, porque esto es negar todo lo que ha significado un esfuerzo enorme y el perdón, la aceptación de la transición de los viejos socialistas que estuvieron en campos de concentración con penas de muerte en las cárceles. El esfuerzo que hicieron en la transición para que siga adelante el país y que ahora le digan que todo aquello fue un régimen impuro, me parece insoportable. El que dijo Montesquieu ha muerto en el año 85 cuando saltó el Poder Judicial fue este señor. El que dijo que tenía 50 diputados para votar en contra del Estatuto Separatista de Cataluña fue este señor. Tienen un don. Los del clan de la tortilla tienen un don para decir una cosa y hacer la contraria. Pero en parte es lo que decía Irene, él tiene razón. ¿Qué valor tiene ahora, a día de hoy, la declaración de este señor la mayoría de los ciudadanos españoles, probablemente menores de 40 años, no sepa ni quién es, ni de dónde viene, ni... Bueno, pues ha sido el dueño del PSOE. No está mal que yo suene. prefiero oírlo. No está mal. Otra cosa es... La entidad que le da el Partido Popular al valor que le da Eso es a esas distinto. palabras, porque lo que sucede es que en este país, la derecha, por llamarlo, quiero decir, por entendernos, no lo que es derecha exactamente, lo que ha hecho durante todos estos años es dar prestigio y valor a las palabras de lo que sea que venga de la izquierda, pero no se ha desarrollado un referente personal dentro de lo que es la derecha que a ti te sirva para decir, oye, es que esto lo está diciendo esta persona de la derecha, ¿por qué tiene valor que lo diga Felipe González? Y ahora Meritxell Batet para criticar a Armengol. O sea, lo que hay que hacer desde... Y eso, porque desde la él es el derecha, informe que rechaza la mesa ya como ves presidenta del ya ves Congreso. tú. pero- Entonces lo que hay que hacer no solamente es, es que el discurso, no, es también importante tener referentes personales dentro de la derecha, que la derecha acuda a ellos y que las palabras sean valor, porque si tú me dices que después de todos estos años de Alfonso Guerra, lo único que tienes a quien citar es que Alfonso Guerra ahora te critica, hombre, pues es que Alfonso Guerra debería de estar, aunque sí que sea interesante escucharlo, pero no que sea el núcleo central de tu discurso, es que lo dice Felipe González, Meritxell Batet y Alfonso Guerra, pues entonces estamos No te perdidos en la preocupes, derecha. También lo dice Ayuso, ¿eh? Bueno, claro, pues mira, prefiero que él... Pero dices, no hay pues claro que hay 5 gobiernos autonómicos PP-Vox. Y esa es la fuerza que tiene la derecha, y 11 millones de votos. O sea, y ya estas cominerías de ña, pues, o sea, a mí, que llevo más tiempo en esto que tú, y me sé esto mejor, estoy harto. He hecho un libro contando eso, el problema de la falta de respeto a los votantes que han tenido todos los partidos de derecha. Y en este momento PP y Vox, que son los que quedan. Pero ha habido 9
que se dice pronto, 9, mientras que la izquierda solo ha tenido 2. Y luego hay una cosa, que es que el Partido Socialista de Sánchez ha obtenido 7,7 millones de votos. Sí, señor. Muchos votos socialistas y muchos votos prestados, que hemos hablado antes del nacionalismo, que dice, oye, yo me alojo ahora aquí. Sí. Bueno, el problema de esto que estás diciendo, Irene, es que lamentablemente todo lo que dice Jáuregui, Felipe González, Alfonso Guerra, no tiene ya ningún impacto en la izquierda. Ninguno, porque no hay, ahí sí que no hay base social predispuesta para oír esos mensajes y para seguir esos mensajes. Eso se ha vaciado. Eso es lo más infructuoso de todo esto, es que, y hay una movilización importante, es que no hay eco, no habrá respuesta. También son generaciones distintas. La generación de Feijóo tiene casi 20 años más que la de Ayuso. Es decir, son generaciones distintas en la derecha, pero votan todos. Y los que más votan son los jubilados en España. Va siendo el mayor número de votantes. Pero bueno, sigamos. Termino con una última cuestión que acabamos de conocer, y es que el Parlamento Europeo ha incluido en el orden del día para la semana que viene, para el jueves, un debate sobre el beso de Rubiales a propuesta de Esquerra. Esto es fantástico. Hombre, pues ya que lleven a Pablo Iglesias, que se morree con aquel diputado catalán. O sea, está la guerra de Ucrania, ¿no? A ver si acaba, y el beso de Rubiales para el Parlamento Europeo. Ahí estamos, ¿no? En el debate. Sí. Y no sé si se acabará imponiendo el escándalo del beso. Esquerra. Claro. Es que son los de siempre, o sea, esto te lo propone la Esquerra. Pero claro, pero si es que, pero además que no era de la Esquerra el que se morreó con Pablo Iglesias en el. Era de una de las, no, era de las mareas en común, era en común. Sí, claro. Pero además yo creo que lo asaltó Pablo Iglesias. Sí, eso pues fue está el Parlamento Europeo como para dar lecciones de limpieza, ¿eh? El Parlamento Europeo, ve a Bélgica, paraíso de la pederastia. En fin. Bueno, y Baleares. Bueno, esa es otra. A ver, Isabel González. Buenos días, Federico. Otro día triste. Otro día. Eso es. Fallecía a la 1 de la mañana María Jiménez, la cantante fantástica. Él se acabó, pues se convertía en esa canción maravillosa, y colaboraciones como la de Joaquín Sabina o La Cabra Mecánica. Tenemos que abordar esta información en nuestra tertulia. Además, hoy viene en Alaska y Beatriz Cortázar. Bea Cortázar, de hecho, compartió con ella importantes momentos, como varios de los cronistas de esta crónica rosa. Hay que decir que hoy me imagino que vamos a hartarnos hasta la extenuación de escuchar toda su historia y todo lo que ha tenido que ver con sus malos tratos, con esa terrible relación tan tóxica con Pepe Sánchez, pero el homenaje hay que hacerlo por la gran cantante que era y la gran polemista que era. Hace 2 semanas lo acaba de colgar Narcís Rebollo, que sabes que es el presidente de la discográfica Universal, el marido de Eugenia Martínez de Irujo, que estaban comiendo cigalas en un restaurante o en una mesa, estaban sentados a la mesa y brindando tranquilamente. Es decir, que ha sido un deterioro muy rápido de una salud que estaba ya muy tocada, todo hay que decirlo. Es que ya ha abusado de casi todo durante muchos años. Eso es, tenía 73 años y su hijo Alejandro es el que ha comunicado el fallecimiento a través de la agencia Europa Press. Ella además estaba últimamente encantada cuidando a sus nietos, o sea que descanse en paz María Jiménez. Y he mencionado Alaska y lo he hecho a propósito porque va a venir y va a explicar lo que ha pasado con Cine de Barrio. Ayer es verdad que nosotros conocíamos la noticia, pero Alaska, siempre cauta, dijo voy a esperar a que la prudencia obre. La prudencia no obró, se ha filtrado que Alaska ya no va a presentar este programa de las tardes los sábados en la cadena pública, y ella emitió rápidamente una nota en la que anuncia que no ha abandonado, que ha sido una decisión unilateral en la que ella no ha de la que ella no ha formado parte, así que nos lo cuente in person, de viva voz. Miguel Bosé es noticia, ya he visto el capítulo 1, no estuvo en hizo pellas del hormiguero, dicen que está malo otra vez, que se encontraba mal y le expulsaron la ausencia. Pusieron a Carlos Latre, que es más divertido que Miguel Bosé. Eso sin ninguna duda. Sin ninguna duda. No, pero si además la ventaja de Carlos Latre, dice ella, ¿a quién invitamos hoy? A ver, ¿a quién te apetece hoy, Carlos? Y después, mira, hoy voy a hacer a Carlos Herrera. Y pues venga, pues a Carlos Herrera. No, yo me imagino que el resultado es mucho más divertido. Pero Miguel Bosé... La pregunta es, ¿fue Carlos Latre e hizo de Miguel Bosé en el programa? Creo que no se rieron tanto de él. Además, Miguel Bosé últimamente se presta mucho a la chanza por todo esto de su voz y demás. Primer capítulo del yo lo llamo docudrama, vosotros lo llamáis documental. Sí. Fantástico, de verdad. Me ha dejado pegada a la silla y viéndolo, y sobre todo entendiendo
cómo vivió este chico esa infancia y el recelo que tiene hacia su padre, sobre todo. Ya no digo hacia los dos, que decía que eran... Dice, había que huir de los dos, de su padre y de su madre, pero tiene frases absolutamente brutales de cómo pasó su niñez, además en Villa Paz, esa magnífica finca de Cuenca. La Tata. Ellos hablan de la Tata, los 3 hermanos, de una manera, además los 3 hermanos que últimamente... Es verdad que ellas han estado más calladas precisamente porque él no ha permitido que hablasen sus hermanas, pero dan rienda suelta a todo tipo de declaraciones, y reconozco que me ha gustado mucho el primer capítulo. A ver cuando salga Alaska, que también ha participado en esto. Y Kiko Rivera, otro hijo agraviado. Ay, bueno, Dios mío. con razón, pero un hijo que dice que donde mejor está su madre es en la cárcel, ¿qué va a esperar? A ver, pues mira, yo ayer establecía similitudes, o lo intentaba, entre Miguel Bosé, Rocito y Kiko Rivera. Y Miguel Bosé lo ha superado de aquella manera, todo hay que decirlo, con sus lógicas taras, pero luego hay otros hijos que no lo superan nunca, tipo Rocito o tipo Paquirrín, y se pasan todavía luchando Miguel contra Bosé sus padres. Tiene talento. Ay, es verdad, vaya, no había caído en eso. Es una cuestión fundamental. No había caído. Cuando tú tienes un talento tuyo y sabes bailar, cantar, crear, compones, etcétera, pues haces algo con tu vida. Cuando tú solo tienes el apellido... Ya, es verdad. Sí. Pues mira, Rosario Flores y Lolita, es el mismo caso. Por ejemplo, es que es exactamente igual. Eso es. Y también los padres había que echarles de comer aparte. Sí, y además han vivido la vida del artista, sí, y saben lo que pasaba por las cabezas de sus padres, ¿no? Pues claro. sí, y en esos ambientes, ¿no? además, que eso se reflejará en la serie, ¿no? En cómo eran esas casas, la gente que pasaba por esas casas. De verdad que yo la recomiendo, ¿eh? O sea, sabéis que no suelo ver documentales porque creo que están muy, muy manipulados. Totalmente. Y lo hemos dicho aquí siempre. A mí me encantan los documentales. Lo sé, pero yo unilaterales. Yo últimamente ya solo veo los sumerios. O sea, sí, bueno, porque los documentales empieza ahí la historia. De los sumerios están también muy bien. Es que están muy bien. Pero están manipulados también. No, es imposible. Venga, vamos a la crónica. Oye, cuando quieras hacemos un debate sobre Sumer. ¿Sobre sumerios? Yo lo sobre tenía muy Sumer? abandonado porque hace muchos años, cuando tenía pues mucho menos que la edad de tu hija, más o menos, 15 años, una hija maravillosa, leí La historia empezó en Sumer. Y yo no sé por qué al principio pensé que Sumer estaba en España, que sería un sitio, una provincia española o tal. Entonces me lo leí, me quedé atónito, el Tigris, el Éufrates y tal, eso es una cosa formidable, la crecida de los ríos y tal. Y luego lo olvidé, pues como esas cosas que se olvidan. Y luego empezaba a verlo a través de YouTube, y claro, hay una competencia sobre Egipto y Sumeria. A lo mejor hay en estos momentos en YouTube 50, y no exagero, 50 documentales sobre Sumer, las distintas ciudades, tal y cual, cómo empezó, cómo acabó, misterios y todas estas historias. Y sobre Egipto pues habrá unos 50.000 aproximadamente, porque es obsesión lo que hay con Egipto, que es lo mismo y son civilizaciones prácticamente paralelas también. Pero ves, ¿sí? Ahí se aprenden cosas. Muy bien, bueno, pues dice, ¿y de qué me sirven? De nada, pero lo disfruto. Pero sí, ya pues me apunto lo de tu documental y el tuyo, ¿sabes? Sí, perfecto. Sí. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.